Bienvenidos a Crónica de América. Nuestro programa de hoy tiene que ver con la deuda externa que suelen contraer los países, la gran mayoría. A partir de lo que siempre decimos, es un espejo que adelanta. La Argentina neoliberal, conducida por Mauricio Macri, que es en realidad una especie de gerente de esos intereses financieros internacionales y de las corporaciones, particularmente las mediáticas de la República Argentina. Anteriormente, lo que se hizo fue saldar la deuda que el neoliberalismo había contraído en los años 90. El país estalló por los aires, con decenas, cientos de miles de millones de dólares de deuda, hasta que no pudo pagar, y entonces se declaró el default, y el país vivió una verdadera pesadilla. Esto fue al comienzo del siglo. Cambio de gobierno, y un gobierno que pensó exactamente al revés, en no depender de la deuda, sino de lo interno, del consumo interno. La idea en general es, cuanto más consumo, mejor posibilidad para que las empresas locales trabajen y en consecuencia mejor recaudación y otra vez mejores salarios. Es decir, un círculo virtuoso que en la Argentina se dio durante 12 años. En algunos años mejor que en otros, por supuesto. Se pagó el 93% de aquella deuda que se había contraído. Y quedó una parte, un 7%, que tenía que ver con eso que el mundo conoce como los fondos buitres, la gente más despreciable que uno pueda imaginar. Presionan a través de un instrumento muy poderoso como es el gobierno de los Estados Unidos, porque aunque parece que no, finalmente son los Estados Unidos los que apañan ese dominio financiero que tienen en el mundo internacional. Con ese 7%, los fondos buitres enloquecieron la vida de la Argentina. Pero el anterior gobierno, que había hecho de la soberanía una especie de canto, resistió todo lo que pudo. No bien llegó el gobierno neoliberal, pagó a los buitres. Pagó una fabulosa suma a los buitres. 12, 13 mil millones de dólares se fueron de un saque, de una salida nada más, para contemplar los intereses de ese poder financiero. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, primero porque le pertenecen a esos intereses, porque son los integrantes del gobierno argentino de hoy, los viejos empleados o los jóvenes viejos empleados de los grandes bancos internacionales como el JP Morgan, por ejemplo, para citar algún caso. Y con esto además conseguían poderse endeudar. Si estaban a buenas con el mundo, podían empezar a pedir dinero. Y esto es lo que ocurre. Los gobiernos neoliberales tienen extraordinarios ministros de economía que no saben nada de economía, salvo pedir dinero. Porque esto es lo que ha hecho la Argentina. Yo le pregunto a usted en donde se encuentre en América, sea ministro de Economía. Entonces le traen todos los problemas que tiene el país y le dicen, mira, estamos $40.000 abajo de lo que se necesita. Bueno, vamos a pedirle a tal banco, a tal grupo económico. Y esta es toda la solución que puede dar. ¿Para qué estudiar economía? ¿Para qué quemarse las pestañas en años y años de la universidad si finalmente la solución para los problemas es pedir prestado? Esto es lo que hace un gobierno neoliberal. Corrige todo lo que le falta y lo que hace mal con deuda. Y esa deuda va quedando para que otra vez, dentro de 5 años o de 8 años, a más tardar 10 años, el país explote nuevamente. Y los explotadores de hoy, los gobiernos neoliberales, desaparezcan por un tiempo, hasta que el progresismo les arregle las cuentas, ponga otra vez en orden a los países y los haga más justos, más equitativos, más igualitarios. Y entonces, cuando vean que se han recuperado, van a querer volver y van a usar sus medios para decir que el Estado no sirve, que estamos afuera del mundo, que es necesario pagar la deuda cuantiosa que ellos han asumido. Un círculo permanente en el cual los que roban a los países durante 4, 5, 6 años, lo que duran sus gobiernos, después se convierten en los grandes enemigos de esos gobiernos que arreglan todo lo que ellos dejaron en muy malas condiciones. Por ahí va nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Crónica de América. Empoderamiento popular, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos.
Solo unidos nosotros, en una sola gran patria, seremos libres. Ou nós decidimos de construir, ou não vamos a lugar nenhum. Ganhou Macri. A perda do cargo da senhora presidente da República. Ya no es solo un intento de restauración conservadora, se trata de un nuevo plan Cóndor. It's never been a good bet to bet against the United States of America. La pregunta clave es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías. ¿Quién manda en una sociedad? Cuando mandan los neoliberales, hay que contraer deuda. Es la gran solución para todos sus problemas. Este es nuestro programa hoy, Cintia. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Y aparte, ¿para qué endeudarse? ¿Se endeuda para cuestiones productivas? ¿Está mal? Estamos fundamentalmente a favor de los emprendimientos productivos. Entonces, ¿para qué queremos deuda? ¿Qué deuda es buena y qué deuda es mala? De eso vamos a hablar en este programa, pero si te parece, Crónica de América es una red. Salimos principalmente por Ecuador TV. Acompañan esta transmisión de Ecuador TV Argentina, la Televisión Universidad de La Plata, Canal 9 de Santa Cruz, Canal 10 de Lomas de Zamora, la TV Urbana de la Villa 31, en Bolivia, Bolivia TV, en Brasil, la TVT de los Trabajadores de San Pablo, TV de Bahía, TV Universitaria de Goiás y Cidade Libre de Brasilia. En el aire de América, el deseo de compartir con ustedes un programa que nos permita reflexionar hoy a partir de la deuda externa sobre gobiernos neoliberales o gobiernos que empoderan a los pueblos. Este es nuestro rumbo. Ya nunca más gobiernos que tengan que tomar deuda para pagar deuda. Si nos endeudamos, que sea para obras de infraestructura, para proyectos de crecimiento del país, para que puedan disfrutar los argentinos, pero no para ganancia del sector financiero internacional. En los 12 meses de gobierno que lleva Mauricio Macri, la deuda externa argentina aumentó 40.000 millones de dólares. ¿Qué pasó con esos 45.000 millones de dólares? No están ya, no están en las reservas, no están en la industria, no están en las inversiones, no están. En el año 2007, el gobierno actual redujo al 25% el presupuesto destinado al pago de la deuda externa, en relación con el 47% que se destinaba en el año 2006. Para toda Bolivia, para el próximo año, se ha programado inversión de más de 8.000 millones de dólares. Nós éramos deficitários, se não me engano, era 60, hoje são mais de 300 milhões a reserva. E a gente emprestou dinheiro para o FMI, que foi fato, eu também não acreditei cuando vi. Y en este tramo, en el comienzo de nuestra Crónica de América de hoy, vamos a hablar de qué es lo que está pasando con la deuda externa, en términos concretos, cómo fue antes y cómo empieza a ser ahora, Cintia. Exacto, Víctor Hugo, porque además vamos a recorrer el territorio con protagonistas de los planteos de endeudamiento, desendeudamiento. Inclusive vamos a tener un ida y vuelta con un diputado oficialista en Argentina, Álvaro González, diputado del PRO, que por supuesto está a favor de lo que ocurre en este proceso neoliberal, ni más ni menos. No reconoce, te adelanto, no reconoce que esto es neoliberalismo. Esta foto para mí va a ser estupenda para mí. Para mí también. Y para la suya no sé. No sé, vamos. Ya no sé. Me parece que ya le dije que una foto con el diablo siempre es peligroso, ¿no? Luego de años de sometimientos a la receta del FMI que terminaron en la mayor crisis económica de la historia argentina, el gobierno de Néstor Kirchner pagó 9.530 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, cancelando así la deuda con el organismo. Es necesario el rediseño de los objetivos de los organismos multilaterales de crédito, para que dejen de funcionar como gendarmes financieros para la imposición de perniciosos ajustes fiscales
y comiencen a jugar un claro rol partidario de la promoción del crecimiento, el desarrollo sustentable y la equidad. Sin embargo, en los 12 meses de gobierno que lleva Mauricio Macri, la deuda externa argentina aumentó 40.000 millones de dólares. Ya es un endeudamiento récord. ¿Con qué fin un proyecto neoliberal toma deuda externa? ¿Para qué se van a usar esos fondos? La pregunta es ¿para qué? Y la respuesta es para gasto corriente de provincias, gobierno nacional, es decir, no hay una sola estrategia vinculada a conseguir dólares a través de nuestro propio esfuerzo para poder en algún momento poder pagarlo. En el mundo capitalista el endeudamiento no es, en sí mismo no es malo. ¿Te acordás cuando el presidente Néstor Kirchner tomó la decisión de cancelar con el Fondo Monetario? Esa cancelación trajo aparejado, primero, menos reservas, porque se pagó con reservas del Banco Central, y segundo, el país no es que no se endeudó, salió a tomar dinero. Y uno de aquellos países que nos prestó dinero fue Venezuela. Y cuando vos mirás la tasa que pagaba al Fondo Monetario contra la que se pagaba a Venezuela, yo te diría que si fuera en una actividad privada, al gerente financiero lo echás, porque terminaste de dejar de pagar una tasa que era muy barata, casi inexistente, para pagar una tasa que el compañero Chávez nos prestaba al 15%. No es cierto. Por supuesto que se tomó una pizca de deuda con Venezuela. La gran deuda argentina es con los mercados financieros internacionales y con los organismos los mercados privados, lo de Venezuela es minúsculo, irrelevante en relación a la masa gigantesca de deuda. Argentina este año tomó 45.000 millones de dólares, la mayor parte con los mercados internacionales. ¿Qué pasó este año? ¿Qué pasó con esos 45.000 millones de dólares? No están ya. No están en las reservas, no están en la industria, no están en las inversiones, no están. Es decir, que se han ido en fuga de capitales, en remisión de utilidades de las empresas multinacionales que trabajan en el país, se han ido en el pago de los fondos buitres. Los gobiernos kirchneristas lograron reducir el total de la deuda externa argentina a 1/3 de la que había en 2001. Pero un pequeño grupo de acreedores que habían comprado bonos de la deuda argentina en plena crisis se negó a negociar el cobro. Los fondos buitres iniciaron una campaña contra la Argentina buscando obtener ganancias a expensas del pueblo argentino. La Argentina quiere seguir pagando, pero no la dejan. Quiere decir que el accionar de los fondos buitres no es que pone en riesgo la reestructuración, pone en riesgo al país, pone en riesgo a nuestro pueblo, pone en riesgo los derechos para proteger a los argentinos del accionar del sistema financiero internacional. Finalmente, los buitres lograron sus objetivos. Una de las primeras medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri fue pagar el 100% de lo exigido por los buitres, o como lo llaman los neoliberales, los holdouts. ¿Crees que fue positivo el acuerdo con los fondos buitres, esa toma de deuda para pagarle a los fondos buitres? Yo creo que sí. Creo que eso es muy positivo. Lo que hicimos nosotros fue terminar un pleito que había perdido la República Argentina en jurisdicción de Nueva York, y nosotros lo que hicimos fue, le pagamos al contado y eso generó para la República Argentina, con sentencia firme, un beneficio de 6.500 millones de dólares. No, generó el tercer ciclo de endeudamiento. No, bueno, tus hijos y tus nietos van a pagar esa deuda. Esa es la opinión de una mirada. Dijeron que pagándole a los buitres los 9.352 millones de dólares que exigían, lloverían las inversiones. Todavía estamos esperando. Yo no estoy en contra de la deuda, porque sé que el endeudamiento, el crédito es una palanca del crecimiento de la acumulación. Ahora el problema es, ¿a quién le pedís prestado y para qué lo usás? Estos procesos de endeudamiento se realizan sin tener ningún tipo de previsión sobre cómo pagar el endeudamiento. Que lo paguen los sucesivos gobiernos como puedan. Y como no hay cómo pagarlo, la presión internacional lleva a un paso superior, que es las políticas de privatizaciones, donde se entrega directamente patrimonio nacional al extranjero. Este gobierno no ha tomado una sola medida para aumentar
la competitividad de la economía argentina para salir con una política exportadora en serio, exportadora sofisticada, exportadora con valor agregado, absolutamente nada. Es más, se boicotea el aparato científico y tecnológico nacional, con lo cual lo único que queda es agarrarse de los recursos naturales. El gobierno neoliberal de Mauricio Macri está hipotecando nuestro futuro. La fenomenal explosión de la deuda externa significará la pobreza de millones de argentinos y argentinas por varias generaciones. En la región ya sabemos lo que pasa cuando una deuda externa es impagable. El país queda en manos de los acreedores. La respuesta, los límites de la propia política y la reestructuración de esa deuda que impida fuga de capitales. Por cierto que no se trata de no tomar deuda. Como decía Cintia, puede estar justificado si se toma deuda para producir, para generar bienes, para construir puentes, para una obra pública importante, con capacidad para devolverlo además. Este es uno de los problemas que existen. Y el otro es cuánto de deuda tiene un país con respecto a su Producto Bruto Interno. Si usted tiene 100 pesos o 100 dólares en el bolsillo y debe 166, usted está muy mal en su economía. Pero si usted tiene 100 pesos y debe 40, la situación es completamente distinta. La Argentina, en el año 2002, tenía el 166% del Producto Bruto Interno endeudado. Es decir, estaba muy por debajo de su propia recaudación, de su propio valor como país. En el 2013 bajó al 40% del Producto Bruto Interno y ya en el 2016 se estima que sube, ya está en el 46%. Seguramente van a terminar nada más que en este periodo. Si llegan a tener otro será mucho más, en un 80 o un 90% del Producto Bruto Interno. Esto es lo que se hace con la deuda externa en la Argentina. Pedir dinero que no sirve para producir y dejar al país fuertemente endeudado a todos los tiempos. Me gustaría saber, Sofía Montoya, cuál es la situación de Ecuador respecto a la deuda. ¿Cuál ha sido el tratamiento que se le dio allí? Hola, ¿qué tal? Cintia, Víctor Hugo, ¿cómo están? Pues les cuento, la historia de la deuda es en realidad difícil de resumir, pues hay que retroceder a la década de los 70. Es desde ese entonces cuando Ecuador tuvo un proceso de endeudamiento agresivo y coincidentemente también fue la época del inicio de las actividades petroleras en el país, con lo cual el Fondo Monetario Internacional y los multilaterales nos hicieron, entre comillas, merecedores de créditos, pues la garantía sería ya el petróleo. Sin embargo, todo el dinero recibido en más de 30 años no fue para beneficiar al pueblo ecuatoriano con obras que garanticen el desarrollo del país. Se lo destinó básicamente a gasto corriente. De ahí pasamos a la década de los 90. Ya la deuda externa llegaba al 68% del Producto Interno Bruto y para el año 1999 Ecuador se sumió en la peor crisis financiera y bancaria que terminó en el congelamiento de los depósitos y el cambio de moneda. Tanto se honraba la deuda que el derrocado presidente Lucio Gutiérrez retiró el presupuesto para salud y educación con tal de garantizar su pago. Y toda esta historia de la deuda desde 1976 al 2006 luego fue investigada en el gobierno de Rafael Correa. Ahí se determinó que un tramo de esa deuda correspondiente a los bonos Global 2012 era ilegítimo, por lo cual no se pagó. Ahora, en la actualidad, la deuda corresponde al 26.6% del Producto Interno Bruto y los ingresos están invertidos en la construcción de obra pública, de hidroeléctricas, proyectos de control de inundaciones y todo lo que se pudo hacer antes con esas exorbitantes cifras de créditos y no se hizo por falta de voluntad política. Víctor Hugo y Cintia. Agradecemos como siempre el valioso aporte de Sofía Montoya. Ecuador tiene una característica. Rafael Correa declaró ilegítima la deuda externa y eso también cambió el paradigma ecuatoriano. Vamos a compartir el informe de los compañeros de Ecuador. Queridos compatriotas, buscaremos no pagar la deuda ilegítima, la deuda corrupta, la deuda ilegal.
Con esta decisión del presidente Rafael Correa, en el año 2008 el Ecuador dejó de pagar los intereses de los denominados bonos Global 2012, algo más de 3.800 millones de dólares. Esto se dio tras conocer los resultados de la auditoría que realizó la comisión que investigó la deuda pública en el país. En el año 2007, el presidente Rafael Correa decidió crear la Comisión para la Auditoría de la Deuda Externa adquirida por el sector público desde 1976 hasta el año 2006. La deuda externa, a mi juicio, es un mecanismo, sobre todo que utilizan los países desarrollados para imponer condiciones en el manejo de la política económica a los países endeudados. Tras un año de trabajo, esta comisión encontró que algunos tramos de la deuda externa afectaron al país, por lo que la estrategia del gobierno fue la recompra de los bonos que se encontraban en manos de tenedores privados. Esta operación provocó que la deuda externa pública pase de 16.1% en 2008 a 10.9% del Producto Interno Bruto en 2009. Al bajar notablemente el precio de la deuda externa, el Ecuador recompra su propia deuda y logra reducir notablemente el peso que ésta tenía frente a la economía nacional. La deuda externa en la década de los 90 fue canjeada por bonos Brady y posteriormente por los bonos Global, papeles que fueron a parar en manos de prominentes empresarios ecuatorianos. Los acreedores ya no estaban fuera del territorio como uno se imaginaba, no era solamente el Chase Manhattan, el Citibank, el Bank of America, que fueron los grandes acreedores de la deuda en un primer momento, sino que los acreedores estaban dentro del territorio nacional e incidiendo sobre el manejo de la política económica. O sea, muchos ministros de finanzas, después se descubrió, la auditoría descubrió, que eran tenedores de papeles de la deuda. Entonces estaban más interesados y representaban los intereses del acreedor antes que los intereses del deudor. Se beneficiaban de haber comprado estos papeles a precios muy bajos, pero recibían los intereses completos y después cuando mejoraba la situación del Ecuador también mejoraba el precio de esos papeles. En 1983, el gobierno derechista de Osvaldo Hurtado asumió como públicas las deudas contraídas por empresarios privados en dólares con bancos internacionales. Esta operación le costó al país 1.371 millones de dólares. Ahí se produce una situación muy peculiar en la historia del Ecuador y quizás es única en el contexto de América Latina, que fue la sucretización de la deuda externa. ¿Qué es esto? El Banco Central del Ecuador asumió la deuda externa de los privados en dólares y a cambio los privados pagarían esa deuda en sucres al Banco Central a un tipo de cambio muy cómodo. En pocos años, la deuda de los privados en sucres con el Banco Central sea cancelada completamente, mientras que el Banco Central se quedó con esa deuda en dólares. ¿Por qué? Porque el Banco Central cada vez recibía en valor real menos dinero en sucres por el tipo de cambio, pero tenía que pagar los mismos dólares originales que asumió de estos actores privados. Mientras que en 1992, el gobierno de Sixto Durán Ballén, también político de derecha, renunció unilateralmente a la prescripción de la deuda externa. Según la comisión auditora, el destino que tuvo el dinero proveniente del exterior nunca fue transparente. Muchas veces con la deuda se cubría deuda anterior y en algunos de los casos era simple y llanamente para el pago del gasto corriente. En el año 2007, el gobierno actual redujo al 25% el presupuesto destinado al pago de la deuda externa, en relación con el 47% que se destinaba en el año 2006. La deuda es un instrumento, tiene que entenderse no como un mal, es un instrumento, es una herramienta que puede utilizarse, si es que se utiliza adecuadamente, y generar bastantes beneficios a las economías. Esta situación dista mucho de lo que sucedía en gobiernos anteriores. Solo por citar un ejemplo, Lucio Gutiérrez dejó sin presupuesto a sectores como el de salud, educación e incluso a la vialidad. Todo por privilegiar el pago de la deuda externa. Hasta el año 2006, 2005, ¿qué es lo que sucedía? Acordémonos de los maestros que se quedaban sin su sueldo 2 o 3 meses, acordémonos de cómo estaba también el tema de la salud en el Ecuador, atrasos en los sueldos, no se compraba suministros, no se compraban equipos. ¿Por qué? Porque los recursos que tenía el Estado
se destinaban principalmente al pago de la deuda externa. Más allá del endeudamiento, lo crítico en el pasado fue la falta de inversión y construcción de un modelo de desarrollo sostenible. La diferencia con lo que sucede en la actualidad radica en el destino de esos fondos, que son notorios en la infraestructura vial, en la construcción de hidroeléctricas, en la inversión en talento humano, con lo cual se busca generar las condiciones para que el Ecuador no solamente produzca materias primas, sino en el futuro también valor agregado. Soy Sofía Montoya de Ecuador TV. Esto es Crónica de América. Nosotros estamos terminando este bloque. En el próximo, Víctor Hugo, amigos y amigas, los invitamos a compartir una entrevista con Emanuel Álvarez Agis, un joven economista, quien fue hasta diciembre del año pasado viceministro de Economía. Licenciado Alfonso de Pratgay, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. No tengo más que empezar por pedirles disculpas por los últimos años. Yo sé todo lo que han sufrido los capitales españoles en Argentina. Y nadie piense que estamos en una etapa de ajuste, estamos al contrario, como bien dijo el jefe de gabinete, poniendo el foco fiscal en los más débiles, en los más vulnerables. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son 2 taxis. Pero 200 pesos son 2 taxis. 2 pizzas. 2 pizzas. Decime una que haya dicho Pratgay que se corresponda con la verdad. En los primeros 8 meses del año hubo 208.000 despidos. El jueves pasado informaron que había una lista de 420 personas a ser despedidas. Tienen que explicar cuál es el criterio para despedirnos. Hemos ido acomodando la basura, como dijimos más de una vez. We think the dirty job is mostly done. Reclamo al cese de despidos en esta empresa Menollo. Pero de verdad, de esta forma lo tienen que echar a todos. Pratgay se ha transformado en el primer ministro que deja el gobierno en la gestión de Cambiemos. Se le ha pedido la renuncia al ministro Alfonso Pratgay. La ida de Alfonso Pratgay, el ministro de Hacienda y Finanzas. Habrá 2 ministerios, el Ministerio de Hacienda, que estará a cargo de Nicolás Dujovne. ¿Quién es Nicolás Dujovne, Andrea? Te lo presento, Marisa, a ver, con una frase que dijo hace poco. Si Argentina no va a hacer magia, va a tener que hacer un retoque. TN ahora también directamente va a poner funcionarios en el gobierno que salen del estudio de TN hacia la función de gobierno. Cada vez es más directo, cada vez más desembosado. Me da la impresión de que Dujovne, en lo que uno ha seguido del personaje en TN, es evidente que corría a este gobierno por derecha. Alfonso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya volvemos con Nico y seguimos con la economía entonces.